Bienvenidas y bienvenidos a esta su segunda semana de su asignatura de Gobernanza y Políticas Públicas. La semana anterior abordamos precisamente la complejidad, la diversidad, la multidimensionalidad de la ciudad. Hoy vamos a avanzar incorporando dos conceptos sumamente útiles, el concepto de gobernabilidad urbana y el concepto de gobernanza. Esto es lo que vamos a trabajar durante esta sesión. Muchas veces uno escucha en los medios, en la discusión, incluso a nivel coloquial, este concepto de gobernabilidad. Y uno tiene la idea de que en general las sociedades y las ciudades en particular son cada vez más ingobernables. Esto es efectivamente así, porque ciertamente hay un conjunto de tendencias que plantean las dificultades respecto de la gobernabilidad, por ejemplo, de una ciudad o de un país. En primer lugar, hemos vivido durante las últimas décadas un conjunto prácticamente recurrente de episodios de crisis, fiscales, políticas, sociales, incluso sanitarias. Esta idea de una crisis recurrente plantea muy fuertemente la duda sobre cuán gobernables son las sociedades y las ciudades en particular. Una segunda gran tendencia tiene que ver con la propia complejización de la ciudad. Esta idea que teníamos hace medio siglo de una ciudad consolidada, central, hoy prácticamente se ha perdido. Hoy la ciudad es normalmente una gran aglomeración, es un sistema urbano complejo que tiene una gran cantidad de problemas, ¿no es cierto? La magnitud, la profundidad, la complejidad de esos problemas cuestionan sobre la gobernabilidad de los mismos. Y luego lo que tenemos son una serie de posiciones, digamos, un poco pesimistas en relación a la gobernabilidad. Claramente, digamos, una posición es sobre la sobrecarga de demandas que puede tener un gobierno o el hecho de los niveles de participación o, por ejemplo, las dificultades financieras. Todo esto nos plantea muy fuertemente esta noción de cuán gobernables y qué significa efectivamente la gobernabilidad. Para eso, entonces, lo que quisiéramos es plantear una serie de problemáticas que se abren ahora, porque ciertamente si un municipio, si un gobierno nacional no puede satisfacer, no puede cubrir las expectativas, eso plantea un problema muy grave para la democracia. La gobernabilidad y la gobernanza plantean un problema muy serio respecto de la eficacia directiva de la democracia, es decir, hasta qué punto la democracia es capaz de resolver los problemas. Y eso rápidamente nos conduce al descubrimiento de que no toda acción del gobierno puede resolver esos problemas y que tenemos que ponerle mucho ojo en las capacidades de ese gobierno, qué capacidades estatales, financieras, públicas permiten efectivamente desarrollar las acciones y las prácticas de gobierno. Entonces, vamos ahora a aclarar algunos conceptos. Básicamente vamos a trabajar tres conceptos, ¿no? El primer concepto es el concepto de gobernación, governing en inglés, ¿no es cierto?, que tiene que ver básicamente con la acción de gobernar. Es decir, lo que un gobierno hace, que es gobernar, es el gobierno mismo, ¿no es cierto? El otro concepto que vamos a trabajar es el de gobernabilidad. Este concepto de gobernabilidad que tiene una noción más bien de equilibrio, ¿no? Se trata de ver la capacidad de ese gobierno de gobernar, así sea redundante. Y finalmente vamos a mirar este concepto de gobernanza, que está pensado ya no solamente en la capacidad de ese gobierno, sino del conjunto de actores, de la sociedad en definitiva, para poder producir política pública. Entonces, vamos a concentrarnos en estos conceptos que acabamos de plantear. Bien, primero vamos al de gobernabilidad, ¿no es cierto? ¿Qué se piensa cuando se habla de gobernabilidad? Hay varios autores, ustedes tienen los textos, pero básicamente vamos a tomar tres grandes orientaciones conceptuales, ¿no es cierto? Camus, por ejemplo, lo que nos plantea es esta noción de equilibrio, ¿no es cierto? Este autor lo que nos dice es que la gobernabilidad es un estado de equilibrio dinámico, ¿no? No es estático, dinámico, entre por un lado el nivel de demandas de la sociedad, impugnaciones, necesidades, protestas, objetivos, demandas sociales, y por otro lado la capacidad del sistema político para poder responder a esas demandas de una manera legítima, pero también eficaz. Esta sería la primera noción, ¿no es cierto?, de gobernabilidad: equilibrio dinámico de demandas sociales y capacidad de responder. Prats introduce nuevos elementos, ¿no es cierto? Dice, la gobernabilidad es un atributo, una cualidad de algunas sociedades en las cuales los actores estratégicos, ¿no es cierto?, los actores claves de esa sociedad pueden interrelacionarse precisamente para producir decisiones, pero sobre la base de un sistema de reglas y de procedimientos relativamente estables y predecibles, ¿no es cierto?
Entonces, el concepto de Prats lo que dice es, muy bien, estos actores estratégicos que tienen capacidad de vetar o de impulsar una política deben tener un sistema de reglas y procedimientos, y eso es precisamente lo que le da a una sociedad esta condición de gobernabilidad. Y finalmente incorporamos otro concepto que es muy útil de Calderón, es un concepto muy de la práctica de América Latina, en donde la gobernabilidad se plantea, digamos, con una característica, se habla de gobernabilidad democrática y se piensa en una capacidad mínima de gestión eficaz y eficiente y también de autoridad para poder hacer frente precisamente a las acciones que la sociedad demanda y que exige. Entonces, estos tendríamos como estos tres grandes conceptos, ¿no es cierto? El concepto de equilibrio, importante, el concepto de sistemas predecibles, de reglas para procesar, y el concepto de capacidad de inclusión de los actores. Muy bien, sea cual sea el concepto con el que nos quedemos para mirar la gobernabilidad, podemos decir que este concepto tiene como tres grandes cualidades, ¿no es cierto?, que son muy importantes. La gobernabilidad tiene siempre tres elementos que son la legitimidad, la estabilidad y por último la eficacia y la eficiencia, ¿no es cierto? Son tres conceptos muy importantes. Cuando hablamos de legitimidad nos estamos refiriendo básicamente a cuál es el origen de ese gobierno y cuál es en definitiva la eficacia con la cual hace su acción, ¿no es cierto? El concepto de legitimidad es un concepto muy importante en ciencia política. Si un gobierno no viene, por ejemplo, claramente de un proceso electoral claro, legítimo, es muy difícil que tenga legitimidad. Entonces, aquí tenemos esta primera cualidad vinculada a la legitimidad. Una segunda cualidad tiene que ver con la estabilidad, ¿no es cierto? Cuando uno está hablando de un gobierno, de una administración, de un municipio, de un gobierno nacional, la estabilidad es el concepto a través del cual es un atributo, a través del cual uno espera que exista una cierta previsibilidad con el sistema que va a mantenerse en el tiempo. Hoy, por ejemplo, yo tomo una decisión sobre el sistema de transporte. Un sistema de transporte o una planificación de un sector de la ciudad o un plan de ordenamiento territorial no se hace en un mes o en 2 meses. Eso supone, ¿no es cierto?, que voy a tener la estabilidad financiera, institucional y de condiciones para que eso sea previsible a lo largo del tiempo. Y finalmente, el tercer concepto tiene que ver con la eficacia y con la eficiencia, ¿no es cierto? Esto es cómo logro en definitiva estos objetivos, estos fines en el menor costo posible. Y ese costo no solamente es un costo económico, sino que es un costo social y político. Entonces, estas son las tres cualidades importantes que tiene la gobernabilidad. Uno, la legitimidad. Esta legitimidad viene tanto de su origen como de la capacidad de prestar servicios. En segundo lugar, el concepto de estabilidad, ¿no es cierto?, cuán previsible es lo que pase a futuro. Y el tercer concepto es eficacia y eficiencia, cómo cumplo la política pública con el menor nivel de costos posible.